Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Francisco Correa Cardona, soy estudiante del curso de Cultura Política y el tema elegido para, para la elaboración del curso final o en todas las fases ha sido el sindicalismo en Colombia. Voy a opinar con respecto a la serie de preguntas que se deben decir, que se formularon en la actividad sobre lo expuesto a medida de cada una de las etapas que se han ido dando respuestas. Eh, una de las preguntas es por qué se considera que la temática escogida es pertinente. Yo considero que el movimiento sindical en Colombia es pertinente hablar de esto, ya que en la actualidad este movimiento social está en decadencia. La verdad siempre voy a hablarlo como en decadencia, porque la fuerza actual de los movimientos sindicales no es masiva. Y de hecho en el contexto histórico eh, se ve más que disminuye que aumente. ¿Debido a qué? Debido a políticas antisindicalistas en las compañías y debido a asesinatos desde los años 90, finales de los años 80, de líderes sindicales, tanto de miembros de grupos sindicales, que obviamente eso reprimen en las compañías a crearse nuevos grupos, y más que todo en la privada que en la estatal, que ya tienen unos grupos sindicalistas ya conformados, muy poderosos en la actualidad, pero que esos grupos sindicales solamente son fuertes en ciertos, o lo al menos para mí son solamente vistos en el sector de la educación, algunos en el sector salud, y pues por ahí hablan de la parte financiera de bancos estatales, pero no los he escuchado muy fuertes, digamos. Más que todo lo que es FECODE, lo que es ADIDA, en el sector de la educación. Hay un segundo punto de cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia colombiana. Considero que la participación de los grupos sindicales o los movimientos sindicales, mejor dicho, eh, es constante. Constante porque pues, siempre uno escucha hablar de ellos desde la parte económica a finales del año, cuando se incrementa el salario mínimo, ya que ellos son los que se ponen de acuerdo en cuánto debe quedar el salario mínimo, si es justo, si es pertinente hacerlo, porque la verdad sí, como lo veo, si dejamos que el gobierno o el grupo de empresarios económico lo haga, pues podríamos no recibir un buen incremento. Entonces, gracias a estos movimientos, siempre considero que debe haber una contraparte, porque si no, no sería justo el incremento desde el punto económico. Y ahí es vital la importancia de que existan estos movimientos en la actualidad. A mi título personal, siempre debe haber, la democracia debe contar con este tipo de movimientos. Hay otro punto, mm, ¿por qué se seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Pues el espacio geográfico, eh, digamos que denoto con el que aclaro más, es en las compañías. No estoy hablando de una decadencia del movimiento sindicalista en Colombia. Todo esto surge de la creación de grupos sindicales actualmente en las compañías, pues es mínimo, es mínimo. Si hablo de una decadencia, pues a nivel de Latinoamérica, en Colombia es el único país, creo que es el país, creo no, estoy seguro que es el país de Latinoamérica, estoy seguro es porque lo he visto en documentales y en noticias, los cuales he investigado, donde estos grupos sindicalistas han disminuido, es disminuida, ya sea por la táctica o técnicas de miedo en crear grupos sindicales y obviamente por las políticas antisindicalistas de la nueva economía en la actualidad. Por acá vamos a hablar de un punto donde dice, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social
escogido, digamos que un contexto histórico de como auge creado un máximo crecimiento del grupo sindical fue a mediados de los años, a partir de los años 70 y mediados de los años 80, creería yo por políticas presidenciales en su momento, se le daba luz verde a la creación de grupos sindicales, eh, donde se tiene un censo de mayor crecimiento de- o mayor registro de empleados pertenecientes a grupos sindicalistas. Obviamente esto a partir o a mediados de los años 80 y al periodo actual ha disminuido considerablemente, ya sea por como lo que he hablado constantemente, asesinatos de líderes sindicales, por eh, represión o nuevas políticas de economía en las compañías nuevas o más que todo del extranjero, la empresa privada, inclusive de muchas empresas que simplemente han cerrado, he escuchado casos donde simplemente han cerrado para eliminar el grupo sindical, inclusive afectando a los empleados. Sí he escuchado el caso de dos empresas donde se ha ocurrido eso, inclusive empresas internacionales, como el sindicato de Coca-Cola, donde, donde se ve cómo se reprimen estos grupos y hablar de asesinatos, inclusive altos gerentes, altos miembros directivos involucrados en asesinatos de líderes sindicalistas. ¿Con qué objetivo? Obviamente por el beneficio propio y no de los empleados. Obviamente esta decadencia de estos movimientos también se habla mucho actualmente inclusive dentro del miembro grupo sindical, eh, muchos buscan, han habido lunares donde se busca un beneficio propio y no se concentran bien en los beneficios del pueblo o del laboral del momento, pero son más eh, políticas de asesinatos, son más políticas perdón, políticas no, son más genocidios que han ocurrido para que esto disminuya en la creación actual de grupos sindicalistas y el entorno actual de la economía en el país. Ok. Eh, ¿Qué población es afectada? ¿Quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Anteriormente, la población afectada sobre estos grupos sindicalistas o sobre la decadencia va a ser el empleado actual de la economía, el actual empleado de las empresas. Y como les dije anteriormente, considero que es importante que estos grupos se fortalezcan, obviamente bien estructurados. ¿Por qué? Porque los beneficiados van a ser la clase laboral colombiana o el proletariado a término sindicalista. Considero que también desde el punto de vista de decadencia ha sido afectado. Anteriormente les hablé de empresas, de una de las empresas que conozco el caso que fue cerrada nada más por eliminar el grupo sindical. Es una empresa carbonera importante en el municipio de Amagá, si no estoy mal se llama Industria Lullera, que decidió cerrar para eliminar su grupo, ese grupo sindicalista, ya que llevan tiempo en huelga por unos derechos que están exigiendo laboralmente. El cierre de esta compañía sucedió, no hubo un respaldo y al parecer el afectado fue la población, que perdió sus trabajos y llegó a puntos desde la mendicidad. Pues fue algo, la verdad, bastante deprimente. Simplemente la compañía volvió, abrió su, su letrero, volvió a montar su letrero con otro nombre eh, y volvió a contratar y la empresa siguió. Quedó sin el grupo sindicalista y obviamente lo que se da en este momento de creación del grupo sindical, pues inmediatamente es seleccionado al despido, pues ya no se puede ni hablar el término, diría en esa compañía. Eh,
¿Cuáles hechos históricos, otra pregunta, cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que se está documentando? Como hecho histórico lo asocio más al nacimiento o el por qué surgieron el grupo sindicalista en Colombia. Todo esto surgió a mediados del siglo, mediados no, principio, mediados del siglo XX, en las épocas del siglo, en los años 19 y 20, donde la economía en Colombia ya se encontraba un poco más estructurada, organizada, en crecimiento económico, y surgieron las primeras protestas de la época, más que todo en grupos o en grupos laborales o de empleados del sector de zapateros, sector textil de su momento, más que todo, obviamente la época, la economía de la época era eso, textiles, zapatería, eh, campesinos, y a raíz de años más actuales entraron las grandes empresas extranjeras eh, importantes en la economía del momento, como las bananeras, el sector ferroviario, las petroleras, donde obviamente el grupo sindical fue creciendo, sobre todo para mejoras de los empleados de en su momento. Mm, También se habla o hay una historia sobre una de las grandes huelgas en el país, que fue en el año 29, que fue la huelga de las bananeras, donde se, se unieron inclusive miembros del sector laboral ferroviario y prácticamente bloquearon la economía importante en su momento del país. Si no estoy mal, fue por un salario, una política salarial que se iba a cambiar, que afectaba totalmente a los empleados. Y fue bastante delicada esa huelga, hubo muertos, es importante, fue muy importante en la historia del país. Mm, Hay un ítem donde nos dicen eh, cuál es la relación o la temática investigada con el concepto de cultura política. Relación de la temática investigada con el concepto de cultura política, lo socio a que buscaba, que busca el sindicalismo en el entorno político. El sindicalismo buscaba y siempre ha buscado la representación de la fuerza obrera en cuerpos políticos. Creo que el término es legislativo. ¿Para qué? Para la defensa de sus derechos, de nuestros derechos como empleados, y la defensa obviamente de los gremios o grupos sindicalistas en un ente legislativo, y hacer efectivo obviamente los derechos de los trabajadores. Es lo que lo veo desde el contexto político. Mm, Hay un ítem, eh, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Pues, actualmente siempre les he hablado de cómo el movimiento sindical en Colombia ha entrado en decadencia, ha entrado en decadencia. Ya les había dicho, debido a políticas antisindicalistas de las compañías, eh, que ven a los sindicatos como movimientos socialistas ultraderechas, y, y talón, y digamos que un, una problemática para que la economía crezca, aunque considero que es más como, como una, los empresarios diría que lo ven bueno, nos quieren quitar todo el dinero, eh, es como la política que considero yo que en los empresarios, cuando se crea un movimiento socialista, sindicalista, perdón, en las compañías. Y obviamente, como hablo de decadencia, la decadencia surgió pues,
a mediados de los años 80 actual. Pues, cuando hablo de un tiempo presente, la verdad, el movimiento sindical lleva perdiendo fuerza desde finales de los años 80, todos los años 90 y hasta la actualidad. Eh, la fuerza sindical en los 90, según el censo de los años 90, ocupa un 5% eh, de empleados que podrían estar activos en un grupo, integrados a un grupo sindical. En la actualidad está en el 1%, o sea que cada vez va disminuyendo. Y siendo los grupos sindicalistas o movimientos sindicalistas más representativos los estatales. Ya la empresa privada, la verdad, son muy pocos, son muy pocos. Mm, Aquí vemos, bueno, eh, yo creo que ya había hablado de esto, como el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia. Eh, Me parece muy importante la creación o que esto toma un auge. También he visto donde hay países muy desarrollados, donde hay una fuerza sindicalista poderosa en estos países y son países altamente desarrollados. Obviamente lo asocia uno que, bueno, si el grupo sindicalista crea en Colombia, pues también esto dará un enriquecimiento de la economía, ya que las riquezas no se pueden ir solamente a un sector, pero lo que busca o lo que se ve como no es solamente pues la fuerza laboral al poder, no, es simplemente que se dé como el respeto laboral a todos a los empleados. Como les digo, pues una de las falencias que he encontrado de los grupos sindicales es que no hay como unas estrategias para adoptar la fuerza obrera no formal, que es la que lamentablemente es la que más está creciendo en el país. Mm, Básicamente esta es mi exposición sobre el tema eh, del, del sindicalismo en Colombia. Muchas gracias por escuchar y hasta luego, que esté muy bien.